profesor, buenos días docentes. El día de hoy voy a exponer lo que serían las limitaciones cognitivas y subjetivas de los operadores judiciales y el impacto que tiene en el razonamiento probatorio y los mecanismos que se necesitan para fortalecer la administración de justicia en el Perú. Antes tenemos a los siguientes estudiantes, empezando por el que les pone, Carrillo Pomarica, Uriel Matos. Tenemos que el razonamiento probatorio es el proceso intelectual mediante el cual el juez va a analizar y va a valorar las pruebas para establecer los hechos y justificar su decisión. Y esto es fundamental, ya que la adecuada valoración lógica nos asegura decisiones que estén debidamente motivadas y respetuosas del debido proceso. Nuestra normativa peruana nos exige una valoración clara y coherente, y pese a ello, en la práctica persisten limitaciones tanto cognitivas y subjetivas que afectan la objetividad judicial. Por ello, el razonamiento probatorio se convierte en una garantía esencial para la justicia y transparencia, y se dice limitaciones cognitivas porque son restricciones mentales que van desde el lado de los sesgos cognitivos, son errores en el procesamiento de la información, y subjetivas por el lado de las emociones, por el lado de la empatía, que básicamente es que el juez no está realizando una valoración adecuada, sino se está dejando llevar por las emociones. Luego tenemos al objetivo general y a los objetivos específicos. En el objetivo general tenemos que el analizar cómo funciona el razonamiento probatorio en el sistema jurídico peruano y hemos considerado las leyes y la jurisprudencia para entender su papel en la valoración de las pruebas y en la toma de decisiones judiciales. Y en los objetivos específicos hemos hecho 4. El primero es examinar las leyes peruanas sobre el razonamiento probatorio, y nos enfocamos en el Código Procesal Penal y en la Constitución Política del Perú. Nuestro segundo objetivo específico es analizar las decisiones judiciales peruanas sobre el razonamiento probatorio, de la Corte Judicial y también del Tribunal Constitucional. Nuestro tercer objetivo específico es identificar los errores comunes en la valoración de las pruebas, a través de casos peruanos importantes. Y nuestro cuarto objetivo específico es evaluar la importancia del razonamiento probatorio para garantizar el debido proceso y lo correcto en la motivación de las decisiones judiciales. En el quinto punto tenemos la metodología. La investigación tuvo un enfoque cualitativo y de carácter básico, ya que se orientó al análisis teórico del razonamiento probativo en el sistema de justicia peruano, y utilizamos un diseño documental analítico, no experimental y de corte transversal. ¿Por qué? Porque el estudio se basó en el examen de normas, de doctrina y jurisprudencia, sin manipulación de variables. El alcance fue descriptivo y explicativo, permitiéndonos identificar cómo se estructura el razonamiento probatorio y explicar las deficiencias o los errores derivados de las limitaciones cognitivas y subjetivas. La unidad de análisis estuvo conformada por la normativa relevante y vigente y las sentencias del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que fueron analizadas mediante técnicas de análisis documental y de contenido. Vamos al punto 1. En el 2.1 tenemos que el razonamiento probatorio y su función en la administración de justicia son los siguientes. Primero, es el proceso mediante el cual el juez va a analizar y va a explicar cómo las pruebas sustentan los hechos del caso. En el segundo punto tenemos que nos permite las decisiones lógicas, coherentes y verificables. Como tercer punto tenemos que garantiza el respeto al debido proceso y la motivación adecuada. Y como cuarto punto tenemos que va a evitar las decisiones arbitrarias y asegura la transparencia en la resolución judicial.
como quinto punto tenemos que es una herramienta esencial para fortalecer la confianza en la administración de la justicia. ¿Por parte de quiénes? Por parte de la sociedad. La sociedad fortalece la confianza. Ahora pasamos al punto número 2.2. Las limitaciones cognitivas en los operadores judiciales. Ahora vamos a adentrarnos en una mayor profundidad. Las limitaciones cognitivas en los operadores judiciales son factores mentales que afectan el cómo interpretan y valoran la información. Por eso digo que es un error en el procesamiento de la información. La lectura nos señala que la presión laboral y la alta carga de expedientes llevan a los jueces a usar atajos mentales, y esto generan sesgos, como el de confirmación y el sesgo de anclaje. Aunque la norma nos exige valorar la prueba con la lógica y la ciencia, estos sesgos pueden afectar la objetividad y provocar decisiones poco consistentes en el sistema judicial peruano. Al punto número 2.2, las limitaciones cognitivas en los operadores judiciales, hemos tratado dos puntos fundamentales. El punto número 2.2.1, que son los sesgos cognitivos y la racionalidad limitada en la judicatura peruana. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que los jueces no razonan en condiciones ideales, sino bajo presión, bajo una carga laboral y bajo los límites de atención. Esto va a generar una racionalidad limitada, en la que van a recurrir a atajos mentales, y por ello van a surgir sesgos, como el de confirmación, el de anclaje, el de disponibilidad y el de sobreconfianza, que van a influenciar en cómo interpretan la prueba. Estos sesgos pueden hacer que privilegie información que coincide con su primera impresión. O sea que si su primera impresión es de que el imputado es culpable, van a valorar mayormente las pruebas que confirmen con su primera impresión, o que sigan patrones previos sin un análisis profundo, afectando la imparcialidad y equilibrio del razonamiento probatorio. Yéndonos al punto número 2.2.2, tenemos que el impacto en las limitaciones cognitivas en el razonamiento probatorio. ¿Qué tan grande es esto? Es que las limitaciones cognitivas tienen un vínculo directo, ya que afectan directamente la calidad del razonamiento probatorio. El juez utiliza su mente para razonar las pruebas, y si la calidad es baja, van a generar motivaciones insuficientes o conclusiones basadas en inferencias automáticas. Ya no van a hacer un análisis profundo, sino que van a actuar bajo automatismos. Y esto se evidencia en sentencias donde no se explica de forma lógica la valoración de los elementos de convicción. Los sesgos pueden influir en la selección, interpretación y ponderación de las pruebas, afectando la coherencia, la objetividad y la validez de las decisiones judiciales. Por ello, estas limitaciones representan un riesgo estructural para la administración de justicia. Y cabe recalcar que muchos de estos sesgos son inconscientes. Punto número 2.3. Limitaciones subjetivas y emocionales en el razonamiento judicial. Las limitaciones subjetivas y emocionales son los factores internos que van a influir en la forma en la que los jueces interpretan la información y valoran las pruebas. Pero estos ya no son sesgos que afectan el procesamiento de la información, sino que son factores subjetivos y emocionales, radican en las emociones. La lectura nos señala que la racionalidad humana es limitada, o sea que nuestro informe precisa que los jueces pueden basar parte de su razonamiento en creencias, experiencias y percepciones personales, propios de los operadores judiciales, que no siempre coinciden con los hechos. Asimismo, las emociones, como la empatía, el rechazo, la compasión o el disgusto, pueden impactar en la motivación de la decisión si no tienen un control adecuado. Estas influencias no son necesariamente legítimas, pero sí deben de ser identificadas para evitar decisiones parciales o insuficientemente motivadas. Es por ello
que se exige una motivación clara y transparente, que evidencie un análisis racional y evite que estos factores afecten la imparcialidad y el debido proceso. Por ello la norma nos exige esto, pero pese a que la norma nos exige que haya una motivación clara, aún así los operadores judiciales siguen cayendo en estos errores. Y esto se debe a que muchas de estas limitaciones son inconscientes. Es por ello que se debe tener un control adecuado de ellas. Ahora, en el marco normativo peruano sobre razonamiento probatorio, el marco normativo peruano establece que toda decisión judicial debe de ser motivada, artículo 139.5 de la Constitución, y que la valoración de la prueba debe hacerse conforme a la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia, y esto lo prevé el artículo 158 de nuestro Código Procesal Penal. La jurisprudencia refuerza esta exigencia, señalando que la falta de motivación vulnera el debido proceso. Y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos exige decisiones claras y fundamentadas como garantía de justicia. Ahora vamos a pasar al punto 2.5, jurisprudencia relevante y análisis de casos peruanos. La jurisprudencia peruana muestra que errores en la motivación probatoria afectan la validez de las decisiones. En la casación 1932, en el año 2019, en Huancavelica, nos dice lo siguiente. En Huancavelica se anuló una sentencia por una valoración subjetiva del testimonio, evidenciando sesgos de credibilidad. En la casación 895, en el año 2020, en Lima, nos recordó que la Corte Suprema no revalora pruebas, sino controla la coherencia del razonamiento judicial. En la casación 673, en el año 2022, en Junín, se exigió la coherencia interna y explicación clara de las inferencias probatorias, que el juez no las dio. Es por eso que la casación se le exigió. En estos casos muestra que los sesgos y la falta de motivación clara y adecuada afectan la imparcialidad y el debido proceso. Pasando al siguiente punto, tenemos a los mecanismos para fortalecer el razonamiento probatorio y la administración de justicia. Al analizar cómo se administra justicia en nuestro país, notamos que hay diversas dificultades que afectan la calidad de razonamiento probatorio, así como la legitimidad en las decisiones judiciales, y estas limitaciones son tanto cognitivas como subjetivas, que generan sentencias poco motivadas, carentes de lógica, y que sean verificables en las pruebas. Es por ello que se requiere aumentar de nivel a una capacitación de manera permanente para los jueces, fiscales y demás operadores jurídicos. Es con la formación continua en temas de razonamiento probatorio y la valoración racional de la prueba, además de la argumentación jurídica, que contribuirá a que se reduzcan estos sesgos, ya que de esta forma se va a garantizar decisiones más fundamentadas y respetuosas del debido proceso, porque son inconscientes estos problemas. Entonces esta medida debe ir guiada por programas de actualización por la Academia de Magistratura y las universidades. A ver, también tenemos que resulta necesario que se establezcan lineamientos y protocolos que sean uniformes para la valoración probatoria, porque si existen criterios objetivos para examinar la prueba, se va a reducir la arbitrariedad en las interpretaciones por los sesgos cognitivos y subjetivos, y la práctica judicial se uniformaría. Cabe recalcar que ello no va a limitar la independencia del juez, sino que serían herramientas para que pueda estructurar su razonamiento de manera lógica y verificable, evitándose los errores por sesgos personales, y de esta forma se va a fortalecer la confianza ciudadana. Otra cosa a tratar es la incorporación de herramientas tecnológicas en la administración de justicia, porque el uso de sistemas digitales además van a ayudarnos y van a ayudar sobre todo a los operadores judiciales, ya que estas herramientas, tales como la inteligencia artificial, además de bases de datos jurisprudenciales,
nos da la posibilidad de un acceso más eficiente a la información, además de que se dé una mayor coherencia en las decisiones judiciales, ya que se va a facilitar de esta manera el seguimiento de las decisiones y va a ayudar a detectar posibles inconsistencias en el razonamiento probatorio. O sea, lo que proponemos es un mayor control y uniformidad en la práctica. También es necesario e indispensable fortalecer la ética judicial y realizar, sobre todo, esto es importante, evaluaciones psicológicas a los operadores de justicia. De esta forma se va a facilitar la tarea de detectar errores en la precisión de los hechos y el poder corregirlos, porque es clave que se garantice la imparcialidad y la transparencia en la manera en que toman las decisiones los jueces, para que ellos sean conscientes de sus propios sesgos, porque los sesgos son inconscientes, pero mediante las terapias, estos sesgos pueden llevarse a la conciencia, a que ellos lo puedan ver, y dará como resultado que ejerzan su función con mayor responsabilidad y objetividad, porque los sesgos causan imparcialidad, causan favoritismos, causan errores que perjudican a las personas. Y si no hay un control, aunque sea un control mayor, lo que va a radicar son decisiones poco fundamentadas. Y eso va a radicar en que se vulnere el debido proceso y se vulneren los derechos fundamentales. Y eso no puede ser. Entonces, de esta forma se va a cuidar la transparencia y la rendición de cuentas, porque se deben consolidar esos principios rectores en la administración de justicia. Entonces, la motivación clara y razonada, además de estructurada de las sentencias, va a legitimar la actuación del Poder Judicial ante la sociedad. En conjunto, todos estos mecanismos van a representar una vía que es eficaz para el razonamiento y el reforzamiento del razonamiento probatorio. Y se van a promover las decisiones judiciales de una manera más coherente, según los hechos, y no según los sesgos personales. Y se fortalecería la legitimidad institucional de nuestro Poder Judicial. La discusión nos revela y nos permite evidenciar que las inferencias lógicas en nuestro sistema judicial tienen una brecha significativa entre lo que dice la misma y entre lo que se hace en la realidad. Cabe recalcar que si bien en la Constitución Política y en el Código Procesal Penal tienen parámetros claros para que se valore racionalmente la prueba, por ejemplo, la Constitución nos obliga a motivar las resoluciones judiciales y el Código Procesal Penal la aplicación de la sana crítica, conforme la lógica, la ciencia y la máxima de la experiencia. Pero pese a ello, en la realidad nos muestra que muchas decisiones carecen de fundamentos suficientes y no están debidamente motivados. Y esto va a afectar, obviamente, a la validez y a la legitimidad de las sentencias que se emiten. Es por ello que a continuación vamos a discutir los aportes doctrinarios de los siguientes autores. Tenemos al autor Ferrer Beltrán, González Lagier y Zabaleta Rodríguez. Estos autores nos han destacado que el razonamiento probatorio no debería reducirse a un mero ejercicio técnico, sino que se debería constituir como una garantía de los derechos fundamentales, al asegurar que los hechos ya probados correspondan con la verdad material y que el proceso se desarrolle con coherencia y transparencia. Pero, si comparamos analíticamente estas precisiones con los casos que hemos analizado, esta comparación nos advierte que los jueces peruanos aún enfrentan obstáculos de carácter cognitivo, subjetivo y metodológico por la jurisprudencia que hemos analizado en las casaciones. Y esto compromete la objetividad con que debería ser valorada la prueba. Y es en este camino que el autor Santa Cruz Cacahuata y el autor Requena nos hablan sobre que los operadores jurídicos realmente no razonan en condiciones ideales, sino que tienen presiones de carácter institucional y tienen una carga laboral, además de límites atencionales
propios de la sobrecarga laboral que tienen una influencia directa en la toma de decisiones y bajan la calidad de las mismas. Además, existen los sesgos como el de confirmación o el de anclaje, y tienen repercusión en cómo se van a interpretar los medios probatorios, y por consecuencia van a impactar negativamente en la creación del convencimiento judicial. Ahora, yéndonos a otro lado, si analizamos los límites subjetivos de razonamiento judicial, nos revelan que existen factores como la empatía, los prejuicios y las creencias personales. Estos mismos influyen en el razonamiento probatorio, y esto coincide con lo que nos hablan los autores Trotti y Giles, quienes nos dan una advertencia sobre que la motivación judicial no es meramente una dimensión lógica, sino también es ética. Es por ello que el juez debería ser consciente de que tiene sus propios límites humanos. De esta forma se evitaría que estos sesgos se vulneren la imparcialidad y la justicia en las decisiones que hacen. Además tenemos a la casación que hemos comentado. Finalmente, las conclusiones. Respecto al objetivo general, se concluye que el razonamiento probatorio constituye un elemento esencial para la validez de las decisiones judiciales, porque permite una adecuada valoración de la prueba, una motivación suficiente de las resoluciones y la protección efectiva del debido proceso. Y su funcionamiento en el sistema jurídico no depende únicamente de la existencia normativa, sino principalmente, y acá está el quid de la cuestión, en la forma en la que los operadores jurídicos interpretan y aplican dichos criterios, evidenciándose deficiencias en la práctica judicial. O sea, los operadores jurídicos tienen problemas en la interpretación, ya que la norma es clara, que tienen que seguir la lógica, la ciencia, la máxima de la experiencia, tienen que motivar adecuadamente, pero pese a la norma sea clara, aún persisten estos errores. Y estos errores son porque radican en que los operadores judiciales tienen problemas inconscientes en el lado de la mente y que estos afectan a su interpretación. Tienen errores cognitivos y subjetivos. Cognitivo por el lado en cómo procesan la información, los sesgos cognitivos, y subjetivos por el lado de las emociones, la empatía, las percepciones personales de ellos mismos que tienen como personas. Y se debería tener un tratamiento psicológico que los lleve del subconsciente al inconsciente a estos errores, para que los jueces sepan sus propias limitaciones. Y si los jueces saben sus propias limitaciones, se disminuye la incidencia de los errores en la valoración de la prueba. Y de esa manera se podría garantizar el debido proceso. Continuando. Respecto al segundo objetivo específico, el análisis de las resoluciones que se han emitido por la Corte Superior y el Tribunal Constitucional, que ya hemos hablado anteriormente sobre estas resoluciones, han evidenciado que en ciertos casos la motivación probatoria no alcanzó estándares razonables, lo que genera nulidades y vulneraciones al debido proceso, debido a deficiencias argumentativas. O sea, que estos errores están causando vulneraciones en el debido proceso, vulneraciones a los derechos fundamentales, y además, por si eso fuera poco, hacen los procesos más tardados. Y le está costando dinero al Estado también en ese lado. En cuanto al tercer objetivo específico, se concluyó que los errores en la valoración probatoria se originan principalmente en factores cognitivos, interpretaciones subjetivas, insuficiente motivación y ausencia de un método uniforme, afectando la imparcialidad judicial, la predictibilidad de las decisiones, la confianza en el sistema de justicia. O sea, nosotros hemos dicho que los factores cognitivos, las interpretaciones subjetivas, causan una insuficiente motivación
Y esto ha sido ratificado por nuestra investigación. Esto está comprobado. Y es por ello que nosotros hemos propuesto un método uniforme para que los operadores judiciales tengan un mayor control. Ya que esto no sería para intervenir en su labor, no hacer la labor del juez, no, sino que los operadores judiciales deberían tener un método uniforme para todos, para que ellos puedan tomar decisiones razonables. Porque si tienen una libre interpretación, van a seguir incurriendo en estos errores. Van a seguir en la imparcialidad judicial, en la predictibilidad de las decisiones y van a afectar la confianza en el sistema de justicia. Finalmente, respecto al cuarto objetivo específico, se determinó que el razonamiento probatorio resulta indispensable para garantizar el debido proceso, las decisiones jurisdiccionales y fortalecer la seguridad jurídica, siendo necesario su fortalecimiento técnico y metodológico dentro del sistema jurídico peruano. O sea, que el razonamiento probatorio es el eje central para que se garantice el debido proceso, para que sean legítimas las decisiones jurisdiccionales, ya que el razonamiento probatorio hace una motivación adecuada. Y sin esa motivación adecuada no se garantiza el debido proceso. O sea que la madre es el razonamiento probatorio. Y resulta indispensable que haya un adecuado razonamiento probatorio. Es por eso que nosotros instamos a que se fortalezca el razonamiento probatorio. O sea, básicamente el razonamiento probatorio lo es todo. Y si no se fortalece permanentemente, van a seguir incurriendo en estos errores. Eso sería todo por parte del grupo 2. Muchas gracias. Espero que les haya gustado esta exposición. Me despido.